mortalidad de los pacientes con trauma severo se beneficia de lo que se llama sobretriage. ¿Saben lo que es el triage? ¿Saben de dónde viene la palabra? ¿Qué significa triage? ¿Quién sabe? Perdón. No hay respuestas equivocadas. Lo que hay es no respuestas. Pero no hay respuestas equivocadas. En este momento ustedes se pueden equivocar todo lo que les dé la gana. La solución ideal de triage no lo sé, pero yo entiendo que se refiere a filtrar a los pacientes, como determinar si el paciente es urgente, no urgente, lo que comprendo con la es correcto, pero la palabra es una palabra que viene del francés y significa dividir en tercios. Y esto es un término, por eso es una triage. Y viene desde la época de las guerras napoleónicas. Los cirujanos franceses de los ejércitos napoleónicos fueron los que empezaron a hacer el triage. Y en ese tiempo era muy sencillo hacer triage, porque estamos hablando de 1800 comenzando. La anestesia existe desde 1840. Los principios de asepsia y antisepsia existen desde 1850. O sea que no se podía operar gran cosa. De manera que el triage era bien sencillo, o sea, si te tienes ahí, tienes uno solo, usted no tiene nada que hacer aquí, regresa, que le peguen a que lo vieran de verdad. Otros eran los que tenían una herida penetrante en algún lugar del estómago o en la cabeza, eso iban a morir. Así que esos quedaban allá y esa era la última prioridad. Y entonces quedaban los otros que eran los que tenían heridas en las extremidades que iban a ser amputados de alguna forma, con algo, con un poco de coñac, quién sabe, pero eso era lo único que se podían salvar. Y eso de ahí viene el término. Entonces lo que se ha visto ahora y se ha quedado en triage, que es básicamente establecer la severidad y la gravedad de las lesiones y en base a eso determinar a quién se le atiende primero a otro. Acuérdense que triage solo existe cuando hay múltiples lesionados. No existe triage para un paciente que llega solito de un accidente de tránsito al cuarto de urgencia. No existe triage para un paciente que llega solito con una herida de arma de fuego. En realidad el término correcto no es múltiples lesionados. Solo existe el triage cuando el número de lesionados sobrepasa la capacidad resolutiva del hospital. Porque puede llegar a 3, pero yo tengo 4 quirófanos disponibles, tengo 5 cirujanos disponibles. Ahí no existe el triage. Todo el mundo se atiende exactamente igual y en la misma, con el mismo nivel de prioridad. El triage solo existe cuando la cantidad de heridos sobrepasa la capacidad resolutiva del lugar donde están. Entonces, y los estudios, que volviendo a lo que les digo, los estudios han demostrado que cuando se hace sobre triage, o sea, cuando tú, tengo duda, mejor mándalo, a los pacientes les va mejor. La mortalidad baja. Cuando tú te pones demasiado exigente, que no, pero es que yo no estoy seguro si tiene o no tiene criterios para poder mandarlo allá al Santo Tomás, ahí es donde empezamos a tener los problemas y ahí es donde la gente empieza a morir. Entonces, vamos a empezar por lo primero, la imagenología. Ahí hay una tomografía, dos cosas importantes, nada más para que ustedes recuerden y no se olviden de esto. La tomografía en trauma es tomografías. Perdón, la imagenología en trauma es básicamente tomografía y ultrasonido. Eso es lo que hacemos, cada vez hacemos más. Yo ya ni pregunto, antes me preguntaban, doctor, ¿usted quiere que le hagan una tomografía? Se lo van a hacer de todos modos, si me pregunten algo. Y se acabó, yo ni pregunto, pero lo que sí tienen que tener bien claro, porque ahí puede ser que alguien no esté claro, es que todas las tomografías de trauma son 5 con contraste, con contraste endovenoso. A mí no me interesa si la creatinina está en 10. Si al paciente le van a hacer una tomografía de trauma es con contraste, siempre, porque yo necesito ver si algo se está saliendo por algún lugar. O sea, las únicas tomografías que no son con contraste son cerebro, porque la sangre se ve como una mancha blanca, que los hematomas se pueden identificar sin que uno tenga que ver que está sangrando activamente, y cuello. Pero todo lo demás es con contraste. Entonces el CAP, la tomografía cerebral en trauma es sin contraste. La tomografía cerebral en cuello es sin contraste. La tomografía es estándar, porque hay angiotomografía, que es otra historia. Pero, y todo lo demás lleva contraste.
Y no deje que nadie le diga, pero es que no sé cómo está la creatinina. Eso es completamente irrelevante. Si necesitas la tomografía, no te importa la tomografía, la creatinina. Entonces, lo otro es esto. Ahí abajo. Este es el FAS. ¿Sabes lo que es el FAS? Es el ultrasonido. ¿Por qué se llama FAS? Porque ¿Ah? ¿Pero qué quiere decir? son siglas, son siglas. Son siglas, exacto. ¿Qué significa? No, Si se lo traduce rápido, FAS, esto es algo que esto se hizo al revés. Yo quería que todo el mundo tuviera claro que esto tenía que ser rápido. Entonces yo empecé a buscar palabras que se convirtieran en la palabra FAS. Y FAS quiere decir Focus Abdominal Sonogram Ultrasound. Eso quedó en FAS. Ahora viene un FAS-E, que es el FAS extendido, que incluye un ultrasonido del tórax. A mí me parece que está muy, muy bueno, pero yo no estoy muy seguro que tenga una utilidad importante versus una radiografía de tórax común y corriente. Pero el FAS, la idea es esa, que tiene que ser rápido. Entonces yo por eso conseguí este videito y toma 1 minuto. Bueno, eso ustedes lo van a aprender a hacer. Si rotan por donde deben rotar. ¿Por qué no van a aprender a hacer? Se hace 1 minuto. Ay, bueno, volviendo a Tom Cruise. Entonces, ¿por qué Tom Cruise es importante? Porque Tom Cruise, cuando la esposa salió embarazada, se compró un equipo de ultrasonido y consiguió a alguien. Cruz puede conseguirse lo que le dé la gana, y consiguió a alguien que le enseñara a hacer ultrasonidos obstétricos. Entonces él tenía un equipo de ultrasonido en su casa y llegaba a hacerle ultrasonido a su esposa porque él quería ver a su bebé varias veces al día. Entonces, tanto es así que la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia tuvo que sacar un comunicado diciendo que por favor se dejaran de eso, porque los equipos de ultrasonido han bajado de precio tremendamente. Hay hasta portátiles. Mi hijo, el doctor Landorraga, tiene una aplicación y él conecta un transductor al teléfono y ahí en el teléfono, eso acabó con la mística del ultrasonido como algo que requiere un súper especialista. Obviamente yo prefiero que un radiólogo valide lo que yo hago, pero hay muchas cosas que yo puedo hacer. Entonces, ese es el aporte de Tom Cruise a la historia de la medicina, es eso. Entonces, el segundo tema es control de daños. Esto no existía. Antes el paciente llegaba y estaba destruido. Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente ahora mismo en la sala que el pobre va, entra y sale porque tiene miles de complicaciones, pero ese paciente llegó al hospital con un balazo y tenía una lesión en toda el área del duodenopáncreas. Tenía lesión de la cabeza del páncreas, tenía lesión de la vía biliar y tenía una lesión. Bueno, total, le hicieron una resección del pancreato duodenal. Todo el duodeno, todo el páncreas, toda la vía biliar. Eso es una enorme cirugía. Eso es una cirugía muy, muy grande, probablemente de lo más grande que existe en cirugía general. Pero lo que hizo el doctor fue, este paciente está en malas condiciones. Entonces él lo que hizo fue que quitó y ligó por todos lados, amarró, hizo hemostasia y se fue. El paciente va a la unidad de cuidado intensivo, allí es reanimado
cuando el paciente ha recuperado su homeostasis, cuando sabemos que no está sangrando, y esto debe ocurrir relativamente rápido, esto no es para que ocurra dentro de una semana, porque si no entonces la cosa se hace más difícil. Se regresa al salón de operaciones y se vuelve a empatar y a reconstruir todo lo que haya que construir. Y de ahí viene el término de control de daño. Lo que quiere decir básicamente, yo no estoy tratando de hacer una reparación definitiva cuando la situación es muy grave. Yo simplemente estoy tratando de controlar aquellas cosas que en un momento dado están poniendo en peligro la vida del paciente, para después controlar, no reparar, controlar, para después regresar a reparar las cosas. Entonces, esto se hizo porque lo que veíamos era pacientes que se pasaban en el salón de operaciones 6 horas, 8 horas, y salían en lo que se llamaba, ahora tiene 5 nombres, pero en ese entonces era la tira de la muerte, ahora le llaman el diamante letal, y por ahí salía uno que dice que es el cuadrado, la pétala de no sé qué cosa, pero básicamente los pacientes que se pasaban mucho tiempo en el salón de operaciones sangrando, con el abdomen abierto, con el tórax abierto, caían en este ciclo de acinosis hipotermia cuando los partían con calcemia y se morían. Entonces la idea es evitar que lleguemos aquí, que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra, yo tengo que controlar el sangrado y controlar cualquier cosa que puede matar al paciente en cuestión de minutos, y sacar al paciente a que le pongamos sangre, a que le pongamos líquido, a que lo reanimemos, a que el paciente recupere sus signos vitales, baje la acidosis, y entonces el paciente regresa. Y esto cada vez se hace más. Tanto se hace que ahora habemos, yo me incluyo, muchos preguntándonos si no lo estamos haciendo más de la cuenta. Si no hay pacientes que se podían haber operado en un solo tiempo, porque esto significa varias operaciones. Si no hay pacientes que se podían haber operado en un solo tiempo y que con la idea de que tengo que salir de aquí rapidito, dejamos las cosas a medio palo y tenemos que volver al salón de operaciones. Porque lo que viene abajo es la otra parte. Cuando uno hace esto, esta cirugía de control de daño, esto es parte de esto está en la jugada. Esto es parte del intercambio. Una mortalidad del 58%, 100%, entre 50 y 100% de infecciones de la herida, acceso 25% de accesos intraabdominales, 20 a 25% de fístulas enterocutáneas. Esto no es relajo. Esto se debe hacer cuando ya uno siente que o es esto o el paciente se murió, porque la tasa de complicaciones es altísima. Entonces esto es lo que hacemos, y esto comenzó con el hígado. Pero esto es básicamente lo que hacemos. Aquí hay un dibujito, ahí se ve un hígado, si lo ven, está todo roto, entonces uno le mete un montón de daño, uno empaca por todos lados, mete, sale el paciente, esos pacientes estaban sangrando, el sangrado del hígado es abundante y es difícil de controlar, especialmente cuando el trauma es contuso, cuando es por un accidente de tránsito o alguna de estas cosas, entonces uno lo empaca por todas partes y saca al paciente del salón de operaciones con el abdomen abierto o cerrado, pero nada más la piel, nadie le cierra la fase, pero sale el paciente con el abdomen abierto y el hígado empacado, y cuando le digo empacado es literalmente así, yo meto una venda y la empujo y pongo otra por acá, y en total dice que debo usar entre 6 y 9 vendas. Con eso se empaca en términos generales un día. Amarrar también se puede hacer, o sea, no hay ningún problema con eso. La idea es, tienes que comprimir el hígado para que pare de salir. Y normalmente lo que ocurre es que entre 24 y 48 horas después, el paciente bien atendido se puede regresar al salón de operaciones. El sangrado usualmente ha parado y se retiran las venas, pero tienen todas esas otras complicaciones de las que hablamos. Hay algún grupo de desafortunados que cuando se quitan las venas vuelve y sangra, y entonces vuelve y se empaca y regresamos. Entonces son además terapias de mucha intensidad de tratamiento. Este es el otro escenario, el paciente que tiene unos huecos en el intestino, y de nuevo estamos en una situación en la cual no queremos pasarnos el tiempo que sea cerrando esos huecos porque el paciente está muy mal. Entonces ahí lo único que hacemos es, por ejemplo, en este caso,
Se puede hacer de distintas maneras, pero es tan sencillo como pasar un hilo, una cinta de ladrillo por aquí, otra cinta de ladrillo por acá y ¡ya! Amarlo. Por ahí no va a salir nada. Eso se queda así, regreso a las 48 horas, quito el pedazo de intestino y lo empaco. Ese es lo que se conoce como cirugía de control de daños. Y lo van a ver mucho, lo van a ver de hecho demasiado, porque ya les digo, o sea, como se ha popularizado y se ha promovido esto, acá nosotros con mucha frecuencia recibimos pacientes que viene un paciente empacado del corazón, viene un paciente defuncionalizado del sarpullido acá, viene un paciente no sé qué cosa de tal y tal lugar. Y la preocupación que yo tengo es que la gente que no está en hospitales de tercer nivel, y quizás están haciendo lo correcto, pero que la gente que no está en hospitales de tercer nivel se encuentra con este chicharrón ahí y dice, no, que se encarguen los expertos, y emparapetan y mandan. Y quizás están haciendo lo correcto. No debemos prejuzgar de que es que no quieren hacer las cosas. Quizás están haciendo lo correcto, quizás están pensando en qué es lo que más le conviene al paciente en un momento dado. Me quedo yo aquí en San Miguel o en el que tengo limitaciones de banco de sangre, que no tengo hemodinamia, que no tengo un montón de recursos que ahora vamos a ver. Con este paciente aquí, pues lo mando al tercer nivel. Entonces, la otra cosa que ha ocurrido es el manejo no operatorio. Antes, y bueno, ojo, porque el aforismo de que bala en abdomen es lapa, eso sigue siendo válido. Eso sigue siendo válido. Hace unos años atrás, bastante de hecho, hubo un doctor en los Estados Unidos que sacó y dijo que el 25% de las lesiones penetrantes por bala no requerían una laparotomía penetrantes en el abdomen. Entonces, el doctor Aldo Ávila, que era uno de mis residentes en ese entonces, le dije, vamos a ver cuál es la experiencia de nosotros aquí en Santo Tomás. En ese tiempo no existía el servicio de trauma, todo era total, no existía de grado. Y nos pusimos a revisar qué es lo que pasaba con los pacientes que tenían un palazo y que llegaban al hospital Santo Tomás. Y lo cierto era que más del 90% estaban vueltos leña y necesitaban ser operados. Así que para nosotros realmente bala en el abdomen es lapa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Te meten un balazo en el abdomen y te van a hacer una laparotomía hasta que se demuestre que eso no era necesario. Y a veces para demostrar que eso no era necesario hay que hacer la cirugía, porque de otra forma no tiene. Me pasó la semana pasada con un paciente que llegó al cuarto de urgencia y me llaman cuando yo voy llegando y me dicen, este paciente que estamos admitiendo para manejo no operatorio. Digo, tiene un tiro aquí, le duele acá. Le había mandado hacer una tomografía y la tomografía dice que el paciente tiene líquido libre intraabdominal y que además tiene una burbuja de aire y no pueden descartar que haya una lesión intestinal. Vamos al salón. Ahí se formó un enredo ahí porque los anestesiólogos alborotados de que ¿cuándo está este paciente aquí? No es tu problema, no es mi problema y no es el problema del paciente. El paciente necesita una cirugía. No le montamos nada. La famosa bala que tenía aquí era un rozón y lo que tenía era un hematoma retroperitoneal. No está vivo, está bien, no le pasó nada, pero ese era un paciente que tenía una indicación quirúrgica, se operó, no encontramos nada, eso no es un mal manejo, eso es realmente algo que esperamos que ocurra. Eso es el equivalente de sobretriage. Estamos dándole al paciente la ventaja de la duda. Las lesiones por arma blanca y las lesiones por trauma cerrado es distinto. Esta sí uno trata de ser más conservador porque sí se ha visto que cuando tienen herida por arma blanca y cuando tienen herida por trauma cerrado, las probabilidades de que el paciente tenga una lesión que requiera tratamiento son más bajas. Y entonces ahí uno sí trata de ser más conservador en el sentido de que no vamos abriéndole la barriga a todo el mundo que le duele la barriga después de un accidente o que le dieron o que le dieron. Hay otra, casualmente el esposo, no sé quién es, la agarró a puñales, la apuñaleó por todos lados y le hicieron un ultrasonido y tenía sangre y líquido libre. El cirujano no estaba del todo convencido, le hizo una laparoscopía
y lo que encontró era que estaba sangrando, pero estaba sangrando de la pared hacia adentro. Eso puede pasar. Entonces, si esa paciente se le hubiera hecho una laparotomía, eso hubiera caído en la categoría de laparotomía no terapéutica, porque no dice nada. Ya había parado el sangrado, lo único que hice fue evacuar la sangre, eso no era necesario, esa sangre se iba a absorber solita. Pero sí sabemos que en estos escenarios de herida por arma blanca y heridas traumáticas por trauma no penetrante, las probabilidades de que haya lesiones que necesiten cirugía son menores. Así que ahí sí vamos con un poco más tranquila. Esta, por ejemplo, es una chica que yo vi en el cuarto de urgencia, yo te digo medicina legal, ¿verdad? Entonces ya les enseñamos cómo identificar el edificio de entrada, el edificio de salida. No, eso no. Le van a decir y le van a dar un montón de información y todo, hermano. Escúchenlo con mucho respeto, miren así, digan así, si le preguntan en el examen, contesten la tal, contesten correctamente y luego olviden. Lo olvidan por completo porque lo único que van a hacer es ese niño. Porque nosotros no somos jueces y nosotros no sabemos que quién puede, bueno, aquí, la herida, hay una herida aquí y hay otra herida acá que no se ve muy bien, pero yo no sé cuál es la entrada y cuál es la salida. Ahora sí me dice que le otra vez le dieron el tipo de frente. Pero el abogado del que disparó dice que no, que tiene un video de que su defendido estaba detrás de la paciente, así que no es posible que él le haya disparado por delante. Esto es un cuento, esto no es verdad. Pero a lo que voy es que como si nosotros nos ponemos a poner en el expediente herida de entrada en tal y tal lugar, herida de salida en tal y tal lugar, no puedo meterle. Y yo no quiero que se meta en el libro. La semana pasada tuve que ir a una fiscalía, ya perdí la cuenta. Algo como 20 y pico de veces en mi vida que he tenido que ir a una fiscalía por alguna razón. Por suerte nunca ha sido nada mío, pero tengo que ir a declarar qué fue lo que pasó, qué pienso yo de esto. La pregunta es, ¿y esas lesiones eran potencialmente mortales? Sí, entonces, no es nada agradable ir a la fiscalía aquí en Panamá a declarar de nada. Y este no se me acuerda. Cuando tiene que ir a la sección de homicidios, la cosa es completamente distinta. Allá la gente cuando te ve, por alguna razón piensa que tú eres el imputado. Entonces, no es nada agradable, así que no se metan en eso. Pero esta muchacha de ella entró y salió en el hipocondrio derecho. Ella tenía algo de líquido libre, le dolía ahí, no le dolía el resto del abdomen, y podíamos saber, o por lo menos predecir la trayectoria del proyectil, de que había pasado única y exclusivamente por el hígado. Entonces, en esta paciente pensamos, vamos a hacer una tomografía, y si la tomografía nos confirma cómo han evolucionado las cosas, podemos tratarla sin tener que operarla. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Entonces, no me acuerdo si es de ella, pero ahí ustedes ven, aquí está la lesión en el hígado. Pero si no hay ninguna otra lesión y el paciente está estable, estas son cosas que realmente no necesitan ser operadas. Acá está un vaso, está roto, hay un montón de sangre alrededor, pero si el paciente está estable, aunque haya un montón de sangre alrededor, puede ser que no necesite operarse. Si el paciente está inestable, uno puede intentar otras cosas, puede intentar embolizaciones, una serie de cosas. Pero lo que sí es importante es que este asunto del manejo no operatorio tiene unos requisitos. Los requisitos son bien sencillos. Primero que todo, tiene que haber un cirujano involucrado, porque yo no sé en qué momento el manejo no operatorio se va a convertir en manejo operatorio. Así que si no hay cirujano, ese no es el lugar para intentar hacer esto. Si no hay salón de operaciones, porque si nosotros si no tenemos el cirujano, pero no tenemos un salón de operaciones, no podemos hacer. Si no hay tomografía, para hacer manejo no operatorio tiene que hacerse tomografía. No se puede hacer manejo no operatorio porque palpea el abdomen, porque me pareció que el paciente no tiene está bien. Eso no funciona. Tiene que haber eso. Y un poquito más cuestionable, pero en mi opinión debería ser así,
tiene que haber capacidad de radiología e intervención. Porque esta lesión del vaso, es posible que un radiólogo intervencionista pueda llegar allá al tope, embolizar la arteria esclérica y ya paró de sangrar, no hubo que operarlo. Éxito del manejo no operatorio. Pero si el paciente está estable y yo no tengo radiología intervencionista, yo no puedo embolizar. Y si el paciente vuelve a sangrar, fracaso del manejo no operatorio. Tengo que operar a la paciente. Entonces, el cirujano, el salón de operaciones, la imagenología y la radiología intervencionista. Y si no tenemos esas cuatro cosas, no es buena idea intentar manejo no operatorio, porque vamos a tener mucha tasa de falla en el tratamiento. Pero peor aún, no es tanto que falle el tratamiento y lo tenga que operar, lo peor que puede pasar es que el paciente se muera, porque yo no lo operé oportunamente. Entonces, estas son las otras cosas importantes del manejo de tercer nivel, que es la terapia transfusional, lo que se llama resucitación hemostática. La idea es que hay que transfundir mucho rápidamente, no hay que transfundir mucho lentamente. O sea, no tiene el mismo efecto 4 unidades de sangre en 1 hora que 4 unidades de sangre en 4 horas. O sea, si el paciente necesita sangre, hay que transfundirlo y hay que transfundirlo agresivamente. El Hospital Santo Tomás tiene un protocolo ganador de premio en el último Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma, que creo que es el único hospital que lo tiene. Nosotros tenemos un protocolo de transfusión masiva. Que si funciona muy bien, no, nada en nuestro sector salud funciona muy bien, pero existe. Y el protocolo de transfusión masiva lo que quiere es que no haya mucha demora en que el paciente que necesita sangre o hemocomponentes lo reciba. Entonces, voy a ponerla aquí porque no la tengo, pero eso básicamente funciona en que alguien, bajo algunos criterios, dice, se activa el protocolo de transfusión masiva y eso se le comunica al banco de sangre y el banco de sangre ya inmediatamente tiene sangre no cruzada, esa sangre la ponen en un cooler junto con plasma y plaquetas y la van a gastar a un operación. Mientras tanto ellos están cruzando. Si ellos no reciben ninguna información del salón de operaciones, 15, 20 minutos después vuelve a hacer lo mismo. Más sangre, más plaquetas, más plasma. Si no reciben más información del salón de operaciones, 15 o 20 minutos después vuelve a hacer lo mismo. Eso es lo que así es como se supone que es el protocolo de transfusión masiva. Y ellos paran cuando alguien dice, ya pueden parar. La realidad es que en el Santo Tomás ellos paran cuando se le acaban las cosas, que es rápido. Es bastante rápido. Es bastante más rápido que eso que les dije del primer cooler, el segundo cooler y el tercer cooler. Ya al segundo, que ya no hay más, vean a ver qué hacen. Esa es una realidad nuestra de todo el país, de que no tenemos grandes cantidades de donantes de sangre. Entonces, lo que queremos es más plaquetas, más plasma. En realidad, si ustedes ven, queremos más sangre, más plaquetas, más plasma. La tendencia actual que no hay aquí en Panamá es volver a lo que era antes y no transfundir hemocomponentes, sino transfundir sangre completa en trauma. Estamos hablando de trauma. Porque el paciente que sangra por trauma está perdiendo todo, no está perdiendo solamente glóbulos rojos. Entonces la tendencia es hacerlo, pero eso no va a pasar aquí, porque nosotros tenemos un servicio de trauma, pero este sigue siendo un hospital general. Entonces la sangre se separa, porque no todo el mundo necesita plasma, no todo el mundo necesita plaqueta. Y cuando se revisa la estadística del Hospital Santo Tomás, ¿ustedes saben cuál es el servicio que más transfunde? ¿Sería maternidad? La maternidad. ¿Y después? Medicina interna. Medicina interna. Entonces, para ellos no es tan importante tener plasma, plaquetas. En maternidad puede que sí, pero normalmente no va a ser así. Pero en medicina interna, el paciente necesita glóbulo rojo, le da glóbulo rojo. Necesita plaqueta, le da plaqueta. Necesita plasma, el problema de darle a la persona, a todo el mundo sangre completa, es que le va a dar un montón de cosas que no necesita, pero que otra persona sí puede dar. Entonces, eso no va a pasar en nuestro hospital. Nosotros no vamos a tener nunca
no, yo no creo que vayamos a volver, a menos que de pronto todos nos concienticemos de alguna manera en que la donación de sangre sea una cosa. Cuando yo estuve en Inglaterra hace muchos años, yo iba por la calle caminando. En todos los lugares del Reino Unido hay, así como en todos los lugares de los Estados Unidos hay Main Street, en todos los lugares del Reino Unido hay Queen Street y hay King Street. Y siempre son las dos calles principales. Y yo me acuerdo que por las calles, en todas partes, todos los fines de semana, habían puros muchachos. Eran puros muchachos de escuela secundaria, estaban parados en distintos lugares, en Queen Street, y ellos estaban reclutando donantes de órganos. Y había esa cultura de que la gente iba. Yo tenía una tarjeta de donante de órganos, porque me pararon y me dijeron, ¿usted qué se va? Sí, dale, por favor. Entonces, una vez nos llevaron a un señor que se llamaba Llewellyn, y Llewellyn tenía como 85 años, y Llewellyn cayó colapsado, es un paro, lo llevaron al hospital, y Llewellyn tenía un corazón que era de este tamaño, el hígado estaba cirrótico, los pulmones fisematosos, todo, los riñones eran de este tamañito, tenía su tarjeta de donante. Y la enfermera dice, uy, es donante de qué, pero la cultura de que había que donar era muy fuerte, muy fuerte. La gente entendía que ese era su deber cívico, donar, ese tipo de cosas. Aquí en Panamá no tenemos eso, así que a menos que eso ocurra y que esto cambie, nosotros no vamos a poder volver nunca a transfundir sangre completa. Otras cosas que han funcionado, bueno, primero es lo de la relación 1-1-1, eso se lo van a preguntar en algún lugar, y lo que eso quiere decir es que yo debo transfundir glóbulos rojos, a la misma razón transfundo glóbulos rojos, plasma y plaquetas. No todo el mundo necesita plasma y plaquetas. En realidad, en la práctica, normalmente uno empieza a transfundir plaquetas y plasma después que pone 4 unidades de glóbulos rojos. Entonces, como un pool o una féresis de plaqueta más o menos corresponde a 4 a 6 unidades de plaqueta, entonces nosotros decimos 1-1-1, pero realmente es 4 a 4 a 4, porque nadie le ponemos plasma si recibe 1 unidad de glóbulo rojo, y tampoco le ponemos plaqueta. Si recibe 2 unidades de glóbulo rojo tampoco, 3 tampoco, pero cuando recibe 4, ya sí le ponemos plasma, le ponemos la sangre, le ponemos, ¿qué dice? Le ponemos la sangre, le ponemos el plasma y le ponemos la plaqueta. Y le ponemos calcio, porque acuérdense que la triada de la muerte incluye la hipocalcemia. La hipocalcemia es multifactorial, pero una de las cosas más importantes de la hipocalcemia, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, es que el citrato que se usa como preservativo en las transfusiones de sangre queda el calcio en sangre. Entonces, mientras más sangre yo le pongo al paciente, más probabilidades hay de que el paciente haga hipocalcemia, más probabilidades hay de que haya coagulopatía. O sea que, pero tampoco le ponemos calcio a un paciente en el cuarto de urgencia, como digo. Eso usualmente se pone cuando el paciente ya ha recibido X cantidad de hemoderivados. La trombonatografía es un estudio muy bueno, que es bien viejo, pero hasta ahora ha vuelto a adquirir popularidad, y es un estudio que es un estudio dinámico, en que lo que se evalúa es la estabilidad del coágulo. Ha servido mucho para poder saber exactamente cuál es el componente que el paciente necesita en un momento dado. Esto es un tema, sale una gráfica que parece como una copa de lado, y tiene un montón de ángulos y un montón de valores y cosas que ustedes pueden estudiar. Eso no se lo va a preguntar a nadie, pero sería bueno que lo tuvieran en su teléfono. ¿Cuándo ustedes se gradúan? ¿Cuánto tiempo se gradúan? El otro año. 2026 la graduación. Ok, pero termina la clase el 25. El otro año. ¿Y la graduación cuándo es? El 26. El 26. Bueno, miren, va a haber de parte de sus familiares, va a haber un fuerte deseo de regalarles plumas, carros, porque eso es lo que quieren hacer. Les van a regalar Mont Blanc, la van a perder en los primeros 15 días de internado, no van a tener Mont Blanc.
Entonces, yo les recomiendo que desde ya, ustedes lo que vayan a decir, yo no quiero una Montblanc, yo quiero uno de estos. Yo quiero uno de estos. Apuesta casi lo mismo. Por ahí anda uno de mis compañeros que tiene una Montblanc que es una Montblanc conmemorativa de Muhammad Ali, al primer campeonato de Muhammad Ali. La pluma es como el tamaño de esta cosa y vale 1000 y pico de dólares. Wow. Pero el asunto es no pidan plumas, traten de evitar que les regalen plumas, que les regalen esto. Entonces aquí ustedes tienen todo lo que yo estoy diciendo, y tienen toda la evaluación y cómo se interpreta un topoelastograma. Ustedes lo tienen aquí, el cerebro está para otras cosas, no están memorizando esas cosas, ustedes lo buscan aquí. Hipotensión permisiva quiere decir que, hace muchos años, los cirujanos cardiovasculares, los cirujanos vasculares se dieron cuenta que cuando, todos saben quién era Albert Einstein, ¿saben que murió Albert Einstein? Albert Einstein murió de un aneurisma roto de aorta abdominal. Eso fue en 1956. Albert Einstein le habían diagnosticado el aneurisma como 2 años antes, grande, y le habían dicho, tienen que operar. Y Albert Einstein dijo, no operar. Y dijeron, se va a romper. Y Albert Einstein dijo que se rompa. Y se rompió eso. Entonces, pero lo que le dieron cuenta a los cirujanos vasculares fue que cuando el paciente llegaba al cuarto de urgencia con un aneurisma roto de aorta abdominal, si el paciente trataba de ser reanimado agresivamente, se moría más que si simplemente lo agarraba así y lo llevaba directo al salón de operación. Porque ustedes se van a dar cuenta, lo van a ver en los salones de operación, que con frecuencia cuando uno está operando, uno le pregunta al anestesiólogo, ¿cómo está la presión del paciente? Y es más que todo porque uno está viendo un poco de sangre, o no está viendo ninguna sangre. Entonces lo que uno quiere saber es si el paciente tiene suficiente presión para que cualquier cosita que pudiera sangrar sangre, porque si va a sangrar es sangre ahora, no después que ya se fue. Entonces la hipotensión permisiva lo que dice es, si yo tengo, ojo, esto es bien importante, si hay un sitio de sangrado que puede ser controlado o que tiene que ser controlado y va a ser controlado rápidamente. El ejemplo clásico es el paciente que llega con un tiro en el abdomen. Llega con un tiro en el abdomen y llega en shock. Ese paciente no se beneficia y llega con una presión de 90-70. Ese paciente va para el salón, porque ya dijimos que para el abdomen es nada. Y este paciente está chocado. Entonces, ese paciente, ¿cómo se beneficia de quedarme en el cuarto de urgencia cogiendo el sangre? Nada. Es más, puede ser peor, porque al subirme la presión a punta de transfusiones, esos vasitos que se habían contraído y que habían dejado de sangrar, vuelven a sangrar. Entonces, eso fue lo que se dieron cuenta los cirujanos vasculares, que cuando agarraban a los viejitos, porque todo el mundo es viejito con aneurisma de aorta abdominal, cuando agarraban a los viejitos en el cuarto de urgencia, los llevaban directo al salón de operaciones y los operaban hipotenso, sobrevivían más que cuando trataban de reanimarlo y llevarlo al salón de operaciones. ¿Por qué? Porque volvían a sangrar. Porque el hematoma en el retroperitoneo alrededor de la aorta se había contenido, pero cuando le subía la presión, volvía a sangrar. Entonces, la hipotensión permisiva tiene unas características específicas. Hipotensión permisiva quiere decir, yo voy a dejar que el paciente, yo no voy a